Bueno, entonces hoy vamos a hacer la cátedra sobre el espacio público y yo le voy a dar la palabra a Perla Pinillos para que presente al coordinador de la mesa y el coordinador de la mesa presenta la mesa. Buenas tardes nuevamente. Vamos a manejar, como lo comentó el profesor César Giraldo, el tema de espacio público. Hoy nos acompañan en la mesa expertos y personas que han venido estudiando este tema de tiempo atrás. Tenemos para la dirección de la mesa en esta oportunidad al doctor Juan Luis Moreno. Él se desempeña en la Sociedad de Mejoras de Ornatos de Bogotá, pero me advirtió que él quiere moderar la mesa a título personal. Y algo que me llamó poderosamente la atención en su correo fue que él poseía una cédula de ciudadanía que le permitía hacer uso de sus derechos y ejercer las obligaciones que de ella se derivaban. Me encantó esa presentación. Ha sido miembro de muchísimas juntas directivas y consejos consultivos, entre algunos, Consejo de Protección del Espacio Público de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, Consejo Superior del Medio Ambiente, del DAMA, Consejo Superior del Estado Público, Comité Intergremial para la Revisión del POT en Bogotá. Ha hecho parte y ha sido delegado en la Junta Directiva de Corpo 15 y en la Junta Directiva de Corpo Norte. Delegado también ante el Comité de Dirección del Proyecto Consultorio de Hábitat Local Humano y también en el Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia y ha contribuido a la conformación y puesta en funcionamiento del Consejo Gremial de Bogotá y Cundinamarca y del Consejo Regional de Competitividad. Ha estado en la dirección y coordinación de foros de espacio público, medio ambiente urbano, la conservación arquitectónica, la participación ciudadana, transporte público y movilidad en Bogotá, control de normas urbanísticas, contaminación visual por publicidad exterior visual. De tal manera, pues, que tenemos todo un experto en el tema. Muchísimas gracias a nuestros invitados por habernos hecho el honor de engalanar esta cátedra. Muy buenas tardes a todos. Lo primero que tengo que hacer es agradecerle al doctor César Giraldo, a Perla y a ustedes por estar acá presentes, así como a nuestros panelistas. Tengo que hacer una pequeña rectificación, no soy abogado, soy tinterillo. Ahí hay una gran diferencia que los abogados reclaman y que yo como tinterillo también reclamo. Apenas como ustedes, soy ciudadano, tengo una cédula que intento ejercer y llenar en todo su contenido. Para entrar en materia, me han pedido que además haga la presentación de los panelistas. Voy en orden, creo que además de intervención, Blanca Inés, si estás de acuerdo. Blanca Inés Durán Hernández es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado en la coordinación de proyectos de fortalecimiento comunitario con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, asesora del Programa de Reinserción de la Red de Solidaridad Social de la Consejería Presidencial para el Desarrollo Social y la Corporación Centro de Estudios Constitucionales Plural, consultora de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, alcaldesa de la localidad de Chapinero, donde la conocí, y directora de apoyo a las localidades de la Secretaría de Gobierno. Actualmente es directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y gestora, no dice acá, del decreto más reciente sobre aprovechamiento económico de espacio público, que es lo que está en el centro del debate público en relación con el espacio público hoy, o uno de los elementos.
Jaime Rodríguez Azuero, el segundo de izquierda a derecha, arquitecto de la Universidad Javeriana, magíster en Ciencias y Programación Urbana y Regional de la Universidad Católica de Lovaina, diploma en Administración Metropolitana de la Fundación Getúlio Vargas, se ha desempeñado como subsecretario de Planeación, curador urbano de Bogotá entre 1997 y 2006, donde participó en la evaluación del POT de Bogotá y de su desarrollo reglamentario, así como en la aplicación normativa del mismo. Es miembro de la Sociedad de Mejores de Ornato de Bogotá, de la Junta Directiva de Corpo Séptima y presidente de la Fundación Bazar Urbano, orientada esta última a apoyar la reconciliación de los colombianos. Su prioridad actual está asociada a apoyar a grupos de jóvenes de diversos sectores y organizaciones en la ciudad para preparar y dictar cátedras de disciplina urbanística en la especialización de Derecho Urbano de la Universidad de los Andes y a la preparación de su libro Licencias como instrumento de control y de gestión urbana. Con la Fundación El Nogal acaba de lanzar el premio Los Jóvenes y la Reconciliación. Claudio José Hernández, extremo izquierdo, es arquitecto de esta universidad con especialización en Planeación Urbana y Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como delegado para el Medio Ambiente y el Desarrollo Urbano en la Secretaría de Medio Ambiente y fue alcalde local de Teusaquillo, localidad en la que estamos. Alfredo Manchola, extremo derecho, es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, se ha desempeñado como dirigente sindical, fiscal nacional en la Unión General de Trabajadores Independientes e Informales. Actualmente es el director de los departamentos de organización y planeación de relaciones con los sectores sociales en la Central Unitaria de Trabajadores. Hecha esta presentación, quisiera hacer rápidamente un contexto del debate en torno del espacio público. Primero, para no especialistas, se me ocurre que la mejor definición de espacio público es como si fuera la sala de nuestra casa. Los espacios privados serían las habitaciones, los dotacionales, la cocina, los baños, y el espacio público, las áreas de circulación, la sala y el comedor. En la ciudad, el espacio público es donde el ciudadano es, donde el ciudadano se expresa, donde el ciudadano ejerce sus derechos. El espacio público, además, está constituido por zonas verdes o vías públicas, cintas peatonales, 1001 definiciones ya detalladas de la ley. Pero en la vida cotidiana es donde nosotros nos comunicamos y estamos. Es el lugar en donde los ciudadanos nos encontramos para debatir y para definir el futuro de la ciudad. Ciudad sin espacio público no existe. Que los espacios públicos tengan diferentes calidades o características puede ser de una ciudad a otra, pueden haber grandes variaciones, pero no hay una sola ciudad, no hay un solo ciudadano que sea sin espacio público. La ciudadanía se ejerce en el espacio público. Para aterrizar un poco más en Bogotá, valdría la pena además mirar lo que yo denomino la descomposición social del espacio público. Si ustedes se suben a cualquiera de nuestros cerros tutelares, podrán mirar Bogotá, la gran mancha de ladrillo, cemento, concreto y pavimento que es, y unas muy pocas manchas de espacio público verde, mayoritariamente concentradas en el norte, con excepción de unos puntos, el Parque El Tunal, el Bosque San Carlos, en el suroccidente, pero las estadísticas que seguramente les podrá contar Blanca Inés de cantidad y calidad de espacio público son preocupantes. Hay menor espacio público en las localidades como Mártires, Ciudad Bolívar, en las localidades donde mayores necesidades de recreación, esparcimiento, de ejercicio de la ciudadanía hay y donde más densamente pobladas
más densamente poblados estén. Entonces no solo hay menos cantidad, sino menos cantidad por habitante. Y si a eso le sumamos el mantenimiento del espacio público, la situación se pone más compleja. Todos vemos como en ciertos sectores de la ciudad el espacio público goza de un mayor mantenimiento que en otros. Además de qué es espacio público, que puede ser considerado, que es considerado desde la fachada de la casa, todo lo que en la ciudad vemos, que no sea privado, de la descomposición social del espacio público y de su deficiente mantenimiento, está el debate sobre cómo gestionar recursos en favor del espacio público. ¿Quién se aprovecha o no de él? Si el vendedor ambulante lo está haciendo con la debida legalidades, o si el voceador de los periódicos de la ciudad, o si las empresas privadas que prestan servicios públicos domiciliarios, que van las redes o a través del aire, que es espacio público, del espacio aéreo de la ciudad, o ocupando amoblamiento urbano. Si quien usa su carro, su moto, su bicicleta o el vehículo de carga o el transporte público está haciendo aprovechamiento económico del espacio público o no. Y ese lucro, si existe de ese aprovechamiento, evidentemente en la mayoría de los casos existe ese lucro, y ese lucro, ¿cómo se reparte o no con la ciudad? Porque todos nos quejamos del vendedor ambulante, pero todos compramos donde el vendedor ambulante. Es necesario establecerles sitios especializados. Se habla de dignificar el trabajo y el conflicto entre el comerciante formal, que dice me ponen un comerciante informal enfrente en el andén, pero ese comerciante informal vende productos, la mayoría de los cuales son hechos por empresas formales. Los comerciantes en locales comerciales dicen sí, pero yo pago impuestos. El vendedor informal dicen no paga impuestos. Y es que vende productos de empresas que no están pagando impuestos, es que no compramos, es que esa actividad no enriquece la vida en el espacio público. Queremos un espacio público completamente aséptico, sin servicios al usuario de ese espacio público, sin venta de bienes y servicios al peatón. ¿O cómo consideramos que debe darse esa venta de bienes y servicios al peatón? ¿Por qué nos quejamos del vendedor ambulante pero no nos quejamos del voceador de periódicos? ¿Por qué no nos quejamos del que pone las redes eléctricas? Está todo ese debate de quién lo usa, para qué lo usa, se aprovecha o no y revierte o no parte de esos recursos a la ciudad. Y si revierte a la ciudad, ¿a qué lo destina la ciudad? Hay ejemplos recientes hay ejemplos desde hace rato de espacios públicos recuperados, de esfuerzos por sacar a los vendedores ambulantes e intentar meterlos como en las casas debajo de la alfombra, como mugre, ejemplos exitosos o ejemplos fallidos. No hay ejemplos, salvo 2 o 3, de dignificación de esa actividad. Las flores de la 68, las flores del Parque del Virrey, pero los demás ejemplos son en unas caseticas hechas de afán y lejos donde no se vean, o en grandes edificaciones, el esfuerzo de una administración y FENALCO de recuperar los andenes de la carrera 13, que compran y construyen y adecúan una gran edificación para que todos los vendedores de la carrera 13 pasaran a esa edificación dignificándolos. Era buena la intención. Finalmente esa edificación quedó como un simple bodega que no tuvo el uso de venta de bienes y servicios
al peatón, sino almacenaban y el vendedor seguía haciendo su trabajo en la calle. El decreto permite que no solo el vendedor, sino otras empresas salgan y compitan, empresarios grandes compitan en la calle con el empresario informal. ¿Es eso bueno? ¿Eso a quién beneficia? Claro que es necesario encontrar recursos en una ciudad pobre, con déficit de espacio público, con déficit de calidad de espacio público, con déficit en el mantenimiento de espacio público, requiere que se generen nuevos recursos para el espacio público. El debate es cuáles, cómo, en torno a quién y quién garantiza que esos recursos vayan en favor del espacio público y de qué espacio público y en dónde. Uno de los grandes debates del POT recientemente adoptado es que sí genera unas grandes cargas en contra de las construcciones para generar espacios públicos, pero no hay un mecanismo para articular esos espacios públicos y para definir sus calidades, sino pareciera que quedaran pequeños retacitos de espacio público. Ahí hay dos elementos enfrentados en relación con espacio público. Creo que estoy medianamente haciendo un contexto más o menos, y que me he tomado unos 10 minuticos para abrir este debate. Doctora Blanca Inés, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Como les decían, mi nombre es Blanca Inés Durán, directora de la Defensoría del Espacio Público, y pues ya lo ha señalado nuestro moderador de hoy, la amplitud del tema del espacio público en general, puesto que es un tema que es todo y en algunos casos se vuelve nada. Lo público, desde la historia de las ciudades, era lo que sobraba de lo privado, lo que empezaba a ser el espacio que no se podía utilizar para lo privado y se dejaba como plaza de encuentro, como sitio de reunión, pero desafortunadamente arranca como una cosa que es lo no privado, es lo público, y por lo tanto la concepción de que es lo que no es de nadie. Y al no ser de nadie, pues no se asume un cuidado de estos espacios. La Defensoría del Espacio Público hizo un análisis de cómo estaba Bogotá en materia de espacio público comparados con otras regiones y además teniendo en cuenta la normatividad nacional. Básicamente lo que queríamos saber es cuánto espacio público tenemos suficiente espacio público, dónde está ese espacio público, y en esa radiografía del espacio público creamos una publicación que se llama Sentido Urbano, una publicación que ustedes pueden bajar en la página de la Defensoría, que tiene información de estadísticas de espacio público en Bogotá, en todas las localidades y por UPZ en cada localidad. Entonces, entremos en materia sobre el tema de espacio público. ¿Cuál es nuestra radiografía? Sigamos. Primero, una mirada de quiénes somos. La Defensoría del Espacio Público es un departamento administrativo creado básicamente para el mantenimiento, la defensa y la administración del espacio público, y en esa labor hemos hecho, entre otras cosas, pues este tipo de investigaciones. Nuestro propósito es hacer suficiente y asequible a todos los ciudadanos el espacio público sin importar su condición económica o social. Siguiente. Pues una parte importante de esta labor es conocer de qué estamos hablando. Generalmente los diagnósticos y los datos nos permiten tomar decisiones acertadas acerca de las problemáticas que estamos analizando. Siguiente.
Solo para darles una referencia general, nosotros como Bogotá tenemos una zona rural muy amplia, una zona rural que incluye la localidad de Sumapaz y que incluye toda la zona de bordes alrededor de los cerros orientales. Aunque esta es una zona verde muy extensa de la ciudad, es una zona que no incluimos en el análisis porque podría distorsionar los datos, por ejemplo, de espacio verde por habitante en la ciudad. Si nosotros contáramos la localidad de Sumapaz, por ejemplo, tendríamos un espacio verde por cada habitante de Bogotá de aproximadamente 200 metros cuadrados por habitante. 200 metros cuadrados es más o menos lo que tiene Chicago de espacio público verde y obviamente pues un análisis de ese estilo daría que nuestra ciudad está en perfectas condiciones. Perdón un momento. Por eso, en el análisis, devuélvete un momento por favor. En el análisis, toda esta zona que está en oscuro, que es la zona rural de Bogotá, no la vamos a tener en cuenta en materia de datos estadísticos de espacio público para no distorsionar la información. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque finalmente el número de metros cuadrados por habitante lo que nos dice es, en la zona más densa de la ciudad, ¿yo qué disponibilidad de espacio público tengo? ¿Qué posibilidad tengo de acceder a un parque, a una plazoleta, a una alameda? Y eso es importante en las zonas urbanizadas. Siguiente. ¿Cómo está conformado nuestra base geográfica? Nosotros cruzamos información geográfica de las construcciones que tiene la ciudad, del espacio público, de las zonas verdes, el sistema vial, las plazoletas y los parques. Todo esto tiene una información georreferenciada que nosotros cruzamos cartográficamente para poder sacar esta información que hoy presentamos. Siguiente. La estructura de datos, lo que les decía, de dónde sacamos los datos. El espacio público está conformado de la estructura, perdón, esta es estructura ecológica principal. Está conformada por el sistema de áreas protegidas y la zona de ronda hidráulica. Todas las zonas alrededor de quebradas, ríos, humedales, está contemplada en este punto. Todos los parques que están distribuidos en estas categorías, las plazas y plazoletas, el sistema vial, que aquí quiero hacer una anotación que es importante para nuestros datos, las alamedas, las calzadas, las ciclorrutas, los controles ambientales, los separadores, son parte de nuestro sistema vial, es decir, es contemplado como una forma de movilidad, no como sitios para permanecer. Y eso es importante en la concepción que tenemos de ciudad sobre el espacio público. Y por último, todas las zonas verdes. Siguiente. ¿Qué indicadores decidimos seleccionar en esta ocasión? Podemos sacar muchísimos indicadores sobre espacio público, pero decidimos arrancar con 3 que son básicos para podernos comparar con otras ciudades. Por ejemplo, ¿cuál es el espacio público total por habitante? ¿Qué quiere decir total? El que incluye el espacio público efectivo o, mejor dicho, los parques, las plazas, las plazoletas, más todo el sistema vial. Es decir, todo lo que sea público se contempla aquí. El otro indicador es el espacio público efectivo. ¿A qué nos referimos con un espacio público efectivo? Aquel donde podemos permanecer. No que usamos para transitar, no que usamos para movilizarnos, sino que podemos sentarnos, leer un libro, tomarnos nuestro tiempo. A eso se refiere el espacio público efectivo. Y por último, el espacio público verde con el que cuenta la ciudad. Siguiente. Aquí es básicamente cómo se construyeron los indicadores. Siguiente. Bien. Empecemos con los resultados. Bogotá es una ciudad que tiene 16.9 metros cuadrados de espacio público por habitante, espacio público total. Cada uno de ustedes es dueño de 16.9 metros cuadrados de espacio público. Eso es más o menos un baño, tal vez, una cocina de un apartamento pequeño.
el corredor. A eso tenemos derecho los bogotanos y bogotanas de espacio público en general. Pero si vamos al espacio público efectivo, tenemos 3.93 metros cuadrados. Es decir, ¿qué tanto espacio tenemos para sentarnos, para tomar el sol, para relajarnos? 3.9 metros cuadrados. Y eso equivale tal vez a ¿qué? 3 o 4 baldosas de un lugar. Ese es el espacio con el que nosotros podemos contar en Bogotá, que claramente es pequeño. El estándar que menciona la norma nacional es 10 metros cuadrados de espacio público efectivo por habitante. Es decir, a Bogotá le faltan 6.1 metros cuadrados para llegar a ese estándar. Y en espacio público verde tenemos 6.30 metros cuadrados de espacio público. Siguiente, por favor. Pero eso no es homogéneo en todo Bogotá. Claramente no es lo mismo hablar de espacio público en Teusaquillo, en la localidad donde estamos, o en Usaquén, o en Chapinero, que hablar de espacio público en Ciudad Bolívar, en Bosa o en Usme. En este gráfico lo que vemos es, lo que está en rojo son las UPZs donde tenemos menos de 15 metros cuadrados de espacio público total por habitante. Es decir, donde tenemos el déficit mayor de espacio público por habitante. Si ustedes ven, corresponden a las áreas de borde. Corresponden, en este caso, esto es Suba, esto es Engativá, esto es Fontibón. Aquí ya tenemos una zona pequeña de Usaquén. Aquí ya tenemos San Cristóbal, tenemos Usme. Aquí tenemos toda la zona de borde de Ciudad Bolívar y Bosa, que son zonas que no cuentan con espacio público en general. O sea, no tienen vías, no tienen andenes, no tienen parques, no tienen plazoletas, en general. Pero ahora veamos lo desagregado. Siguiente, por favor. Esto es una comparación únicamente en términos de localidades. La localidad de Teusaquillo tiene un espacio público total por habitante de 42 metros. ¿Por qué? Porque tenemos el Simón Bolívar, porque tenemos esta universidad, porque tenemos zonas verdes amplias, porque tenemos vías amplias como la carrera 30, como la calle 53. Ciudad Bolívar tiene tan solo 11.8 metros cuadrados de espacio público por habitante. Y uno lo puede ver, es evidente. En Ciudad Bolívar no hay ni andenes, mientras que Teusaquillo tiene amplias avenidas que transitan por la localidad. Siguiente. Ahora veámoslo en espacio público efectivo, es decir, esos lugares donde podemos permanecer. Se repite, pero en algunas zonas se complejiza. Por ejemplo, tenemos zonas como Candelaria. Candelaria no tiene espacio público efectivo, tiene muy poco, tiene menos de 2 metros cuadrados por habitante. Es normal porque es una zona histórica, no estaba pensada para tener plazoletas, no estaba pensada para tener parques, es una zona con una lógica urbanística distinta. Sin embargo, se siente la necesidad o el déficit de espacio público en esa localidad. Pero hay otras que están igualmente graves. Bosa, Mártires, Antonio Nariño, son localidades que no tienen espacios donde la gente pueda permanecer. Y aunque eso parece un dato abstracto, lo cierto es que tiene mucho que ver con la convivencia, tiene mucho que ver con la seguridad y tiene mucho que ver con la posibilidad de los jóvenes para esparcimiento. Si no hay sitios donde reunirse, si no hay sitios a donde hacer deporte, si no hay sitios a donde estar y donde permanecer un rato y pasarla bien, ¿qué se hace? ¿A dónde se recurre?
cuando además la ciudad tiene cada vez menos espacios privados, las casas son cada vez más pequeñas, los apartamentos son más pequeños, ya no se puede hacer una gran reunión en la casa porque las salas son mínimas. Blanca, 5 minuticos. Esto hace que nosotros revisemos cómo está distribuida el espacio público en la ciudad. Veamos el espacio verde. Así está la ciudad en espacio verde, la zona más crítica es la localidad de los Mártires. Mártires no tiene espacio verde y nuevamente la zona privilegiada es la zona de Teusaquillo. Siguiente. Esto es básicamente una comparación con los datos rurales, sigamos. Ahora veamos una comparación entre el espacio público versus los estratos, que parece obvio, pero miremoslo en los mapas. ¿A qué coincide o con qué coincide las zonas que tienen menos espacio público en términos de estrato? Pues estas zonas de estrato 1 y 2, que son exactamente esos bordes, coinciden perfectamente con las zonas que tienen menos espacio público en Bogotá. Eso es lo que nosotros llamamos segregación. Hay una segregación en el espacio público en Bogotá. Mientras que algunas zonas son privilegiadas en términos de espacio público, como las zonas que coinciden casualmente con los estratos 4, 5 y 6, los estratos 1 y 2 no cuentan con espacio público. Siguiente. Veámoslo con respecto al valor del suelo. Las zonas donde el metro cuadrado está por debajo de 200.000 pesos el metro cuadrado también coinciden con esas zonas donde hay menos espacio público. ¿Por qué? Porque el espacio público valoriza el valor del metro cuadrado del espacio privado. Entre más cerca se encuentre una casa o un apartamento a un parque, mayor es su valor comercial, porque tiene unos servicios adicionales que no cuenta una vivienda que no se encuentre cerca de un espacio público. Y por último miremos cómo coincide la actividad física con la ubicación del espacio público. Entre mayor es el tamaño del círculo, mayor es la actividad física que se desarrolla en la ciudad. Como pueden ver, esto es Barrios Unidos, esto es Teusaquillo, esto es Chapinero, Usaquén, que coinciden con las zonas con mayor espacio público. Siguiente. Y un dato de contaminación, también parece obvio, pero es bueno verlo en mapas y en gráficos. Las zonas más contaminadas de la ciudad, que son estas zonas que tienen el mayor número de particulado, coinciden también con las zonas que tienen menos espacio verde en la ciudad. ¿Qué es lo que entonces debería hacer una ciudad que quiera trabajar su espacio público? Trabajar en contra de la segregación del espacio público y generar espacio público en aquellas zonas que es más necesaria y generar espacio público que permita a aquellos sectores deficitarios poder disfrutar de lo que merecemos todos los bogotanos. Un espacio donde permanecer, donde disfrutar y donde poder ejercer nuestros derechos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.